Miércoles 10 de junio, sean todas y todos bienvenidos a esta transmisión de Igualdad es la Señal, el espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que como cada miércoles pues compartimos nuestra transmisión en vivo vía Facebook Live. Les agradecemos a las y los colaboradores que hacen posible estas transmisiones en épocas de COVID-19, en el que pues tenemos que trabajar desde nuestras casas, pero no paramos en compartir pues todo lo relacionado a los derechos de las mujeres. Agradezco a Giovanni Castillejos, que también hace posible esta producción. Mi nombre es Jessica Hamed y pues bueno, así iniciamos con las transmisiones del día de hoy. Agradezco a las personas que se siguen conectando y pues pedimos que compartan esta transmisión para que podamos llegar a otras personas. Les recordamos que el teléfono del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos es 173-0066, que tenemos 4 líneas telefónicas, que es el servicio de línea segura, donde hay 4 especialistas que están de manera permanente las 24 horas atendiendo sus llamadas o también vía WhatsApp para atención psicológica o asesoría legal. Las líneas están por aquí en pantalla y bueno, pues pueden contactarse también vía chat del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos o contactarnos o conocer el trabajo que hace el Instituto de la Mujer en nuestro sitio web www.imm.org.mx. Y bueno, pues el día de hoy nuestra invitada es Alma Leticia Benítez. Ella es integrante, productora y locutora de Silincali Radio, que también tienen, además de transmitir por internet, tienen una frecuencia FM, que es 87.7 FM. Y bueno, pues ella nos va a platicar acerca de cómo viven las mujeres indígenas la situación de confinamiento por COVID-19, con la experiencia pues del trabajo comunitario que ella y pues sus compañeras y compañeros de organización han implementado, sobre todo en la zona de Xochocotla, en el estado de Morelos. También hoy vamos a platicar todo lo relacionado a las reformas que fueron publicadas este 8 de junio, reformas en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, y que bueno, pues el día de ayer diputadas y diputados de la 54 legislatura del Congreso del Estado de Morelos dieron una rueda de prensa para informar todo lo relacionado a lo que significa la publicación de estas reformas en el periódico Tierra y Libertad. Así que pues con eso iniciamos. Vamos a escuchar a Alma Leticia Benítez, integrante, productora y locutora de Silincali Radio, que nos va a platicar sobre pues las mujeres indígenas y cómo se viven estos tiempos de confinamiento y COVID-19. Pues también desde esta cosmovisión, recordemos que en Morelos hay territorios hablantes de náhuatl, hay territorios indígenas, Xochocotla es uno de ellos, y bueno, pues Alma nos va a platicar un poco acerca de ello. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Leticia Benítez, soy nahua del estado de Morelos y soy integrante del proyecto Yancuicuicamatilistli, así como de Silincali Radio, 2 proyectos que están inmersos en la comunidad indígena de Xochocotla, Morelos. Queremos agradecer al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Nos abre el espacio para hablar de estas temáticas que para nosotras son relevantes, hablar desde nuestra perspectiva como mujeres indígenas de lo que pasa al interior de nuestros pueblos y comunidades y cómo nosotros estamos haciendo frente a circunstancias como la que en este momento estamos viviendo del COVID, de la pandemia dentro de nuestros pueblos y cómo nos está afectando. Empezaría comentando un poco para ponernos en contexto y que es uno de los elementos que da sustento a mucho de lo que son las exigencias porque cambia la condición de vida en las comunidades indígenas, y es este concepto que es que el Estado mexicano establece que somos un Estado multicultural, multiétnico y que en ese sentido, es su responsabilidad garantizar la construcción de este Estado multicultural. En ese sentido, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer lo que la ley le faculta, y en el caso de los ciudadanos, tienen el derecho de hacer lo que la ley no les prohíbe. Garantizar el acceso pleno a estos derechos con pertinencia cultural, como lo establece el artículo 2 de la Constitución, que es la ley suprema de nuestra nación, nos posibilita vivir de manera diferenciada, pero siempre de manera armónica. Cuando el Estado no está garantizando el acceso a estas diferentes culturas, a sus derechos sociales,
con esta pertinencia de la que hablamos. Lo que en otros países le llamarían el buen vivir es el propio Estado el que está violando su ley, ¿no? Habría en ese sentido que mencionar que las comunidades indígenas vivimos en permanente emergencia, ¿no? Ya sea por la defensa del territorio, por los recursos naturales, porque se están violando derechos de manera individual o colectiva, y que en este sentido las que resultamos siempre más vulneradas somos las mujeres, que finalmente somos el sustento también de otros sectores de la población, como lo es infantes, como lo es las personas de tercera edad y los adolescentes. La deuda pendiente que tiene el Estado mexicano y que hace evidente las múltiples pandemias por las que estamos siendo atravesados es el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios, de ser reconocidos como sujetos de derecho que somos y reconocer a nuestras instituciones, nuestros conocimientos ancestrales, nuestra alimentación, que es la base fundamental de nuestra salud, y nuestras medicinas tradicionales, sin que éstas sean vistas como charlatanería, ¿no? En este caso también la capacidad que tenemos para organizarnos y para tomar decisiones contando con información pertinente y clara para saber cómo afrontar y participar en soluciones a circunstancias como la que se está viviendo actualmente en nuestros pueblos, ¿no? Y que también es una propuesta que puede escalar a un nivel más amplio, como otros estados y otras culturas, ¿no? Que finalmente son acciones que podrían evitar parte del riesgo y la modificación de nuestros procesos culturales. Cuando nosotros estamos siendo atacados por este tipo de problemáticas y en las que además nuestra vida social se ve completamente modificada, también hay un proceso cultural que se pierde y hay lo que podría ser el patrimonio cultural intangible que empieza también a sufrir de pérdidas o a ser vulnerado, ¿no? Nos enfrentamos en ese sentido a dos escenarios que evidencian una problemática de fondo, que es la discriminación estructural. Por un lado, el rezago que existe en cuanto al acceso a los derechos de servicios básicos por parte del gobierno, y que por otro lado también está la discriminación y el desconocimiento social hacia nuestra multiculturalidad, fomentada desde estructuras de poder que buscan borrar esta huella a toda costa, ¿no? Es un escenario en el que el rezago en la infraestructura de atención de salud es tremendo, en personal médico, en suministros, también, por supuesto, en lo que constituye el costo de los medicamentos. Tenemos comunidades con una alta densidad poblacional, cerca de 30,000 habitantes, que tienen una pequeña clínica para ser atendidos, que hay médicos, que hay otras clínicas a nivel privado, pero que no tienen tampoco ni la preparación para atender este tipo de casos o la infraestructura para dar la atención a la población. Incluso se están viendo casos muy graves en los que no se está dando la atención pertinente frente a la pandemia. Y en contraste tenemos a estas otras comunidades que quedan a 3 y 5 horas de camino hasta la clínica más cercana, en donde además posiblemente no se les pueda atender porque no existen los medios adecuados o porque no cuentan con el equipo adecuado, y que para poder acceder a estas clínicas o poderse acercar, tampoco existe infraestructura carretera directa que pudiera hacer más ágil este tipo de traslados, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres también nos seguimos viendo atrapadas en estos contextos en los que siguen muriendo por problemáticas asociadas al embarazo, al parto, a tuberculosis, a tifoidea, infecciones o afectaciones pulmonares severas, todas en las que podría haber una solución si se contara con este tipo de servicios médicos, y que ahora con la pandemia en la escala en la que se tiene, pues la problemática crece, ¿no? Por las condiciones que el Estado vive, pues lo vamos a ver de manera diferenciada, ¿no? Por un lado, hay comunidades que aún pueden vivir en un contexto de organización y autocontención a través de implementar acciones tanto de seguridad como de salud, así como la posibilidad del autosustento.
Medidas como las guardias, los retenes que impiden el tránsito de turistas o de gente que va simplemente de paseo, o para brindar información de manera constante, o por ejemplo el distanciamiento social y las medidas de seguridad y sanitarias que se toman en lugares públicos como plazas y mercados para no ahogar la vida económica de sus comunidades. Y muchas de esas acciones están impulsadas desde los grupos de las mujeres, las que están en las comunidades eclesiales de base, las que se reúnen porque tienen un pequeño grupo de estudio, las que están en las asociaciones de madres de familia, es decir, mujeres que están tomando la vida de sus comunidades en sus manos, ¿no? Otro contexto es de las comunidades que han sido empobrecidas en muchos sentidos, tanto de conocimiento como de formas organizativas, que sus estructuras sociales han sido vulneradas, ¿no? Que el territorio ya no les permite tampoco el autosustento alimentario, ¿no? Que dependían de pequeños proyectos turísticos o de servicios para poder tener el sustento diario, ¿no? En ese sentido, la gravedad es que no se tienen muchas noticias de estas comunidades. No se tienen datos desagregados sobre población indígena, mucho menos sobre la afectación que está haciendo el virus en la población femenil de estas comunidades, ¿no? Es decir, estas comunidades están siendo invisibilizadas. No hay condiciones tampoco para aplicar las pruebas son muy caras y también, por otro lado, no se puede ni siquiera verificar o descartar cuáles han sido los casos de fallecimiento por COVID, ¿no? La falta de infraestructura básica como el agua nos dificulta todavía mucho más el tema sanitario y el tema también de la difusión de información. No basta que haya difusión en lenguas maternas, porque no todas las comunidades tienen desafortunadamente el manejo al 100% de su lengua materna, sino que hace falta información que tenga pertinencia cultural, que tengan un manejo adecuado, ya sea o de la lengua materna, materiales realizados por gente de la propia comunidad, o que se maneje un español adecuado. Ahí la clave es también la educación. Hay un rezago educativo muy importante que no nos permite comunicarnos. La exclusión, el empobrecimiento en las comunidades indígenas se ha incrementado en las últimas décadas y si bien las mujeres ya formaban parte de esta fuerza de trabajo no remunerado al interior de sus familias, en este momento se han vuelto un brazo económico muy importante, no solo para las familias, sino para las comunidades, pues ellas inyectan recursos al interior de las mismas. Bajo este escenario, pues hemos caído en un terrible círculo vicioso en el que la falta de garantías sociales y de trabajo impiden que la mayor parte de las mujeres indígenas o de la población indígena pueda quedarse en casa. Hablamos de un cerca de 40-42% de esta población que son mujeres que salen a trabajar y que desafortunadamente eso también incrementa las posibilidades de contagio al interior de nuestras mujeres. Con ello, pues también el empobrecimiento de las familias al no poder hacer frente a un proceso de enfermedad que viva algún familiar con medios propios y en instituciones privadas, ¿no? El número de muertes en nuestras comunidades, en muchas, se ha incrementado de forma alarmante. No hay posibilidades de tener diagnósticos claros para saber cuál es la circunstancia bajo la cual se están muriendo estas personas y esto incrementa los procesos de discriminación y de segregación hacia nuestras comunidades, ¿no? Estos procesos, la falta de medidas preventivas tomadas a destiempo y con pertinencia cultural en su aplicación genera mayor discriminación, genera discursos de odio en redes sociales e incluso la violación a derechos humanos. Muchas de estas mujeres que tienen que salir han estado siendo despedidas sin ninguna remuneración de por medio, como lo marca la ley, están siendo descansadas, están siendo discriminadas al ir a vender, hostigadas incluso, bajadas del transporte público por elementos policíacos bajo el argumento de que son órdenes que ellos traen y obligadas a regresar caminando hasta su comunidad, ¿no? Aun cuando ellas lleven medidas sanitarias y no muestren signos de contagio alguno. Es todo este panorama bajo el cual se encuentran muchos de nuestros pueblos.
¿Cómo se está saliendo adelante? Pues a través de la solidaridad de la familia extendida, regresando a las formas más básicas, más simples, como lo es el trueque, la ayuda mutua, la organización comunitaria, todo esto como una respuesta colectiva. Es decir, estamos haciendo la recuperación de nuestras comunidades, ¿no? Estamos frente a la posibilidad de que se repare este daño que han sufrido los pueblos originarios, pero de forma incluyente. El reconocimiento como sujetos de derecho para garantizar el acceso a estos otros derechos básicos, como lo es la educación, el desarrollo económico, la participación política, la salud, ¿no? Entre tantos otros, es decir, se requiere de una política pública que le dé un giro a la implementación de estas otras políticas de desarrollo, pero que sea con identidad, con esta pertinencia cultural. En el caso particular del COVID, pues es urgente que la infraestructura de salud llegue a las comunidades. A la par de recuperar de manera preventiva y de promover también los conocimientos ancestrales referentes a la salud, todo lo que tiene también que ver con nuestras formas de alimentación. Nosotros creemos que las comunidades indígenas tenemos mucho que aportar para poder dar solución y generar mejores panoramas en estas condiciones a través de nuestra cultura y de nuestros conocimientos y cómo los podemos aportar. Agradecemos la oportunidad que nos han brindado para platicar sobre estos temas. Agradecemos la colaboración de Alma Leticia Benítez de Silincali Radio. Ella es productora y locutora de esta estación que también tiene su frecuencia en FM 87.7 allá en Xochocotla. Y bueno, pues agradecemos que nos haya compartido sus reflexiones. Con esto vamos a ir a un corte, no se vayan. Seguimos en IMM, Igualdad es la señal. Línea Segura 24 horas. Atención psicológica y asesoría legal gratuita. Teléfonos 777-538-6609, 777-538-6637, 777-538-5599, 777-534-2589. Regresamos a IMM, Igualdad es la señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y nos vamos con las noticias a cargo de Lilia Soberanis. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lilia Soberanis y puntual como cada miércoles les traigo la información importante en nuestra sección de noticias. La región de América Latina y el Caribe tiene los niveles más altos de inequidad por ingresos en el mundo, con amplias brechas en los niveles de vida en todos los países, sectores y esferas socioeconómicas. Considerando este contexto crítico en la región, el informe presentado este mes por CARE International y ONU Mujeres a través de un seminario virtual afirma que asegurar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en respuesta del COVID-19 es central para su sostenibilidad y eficacia. La pandemia afecta de distintas maneras a las personas dependiendo de su género. Como resultado de la crisis, los sistemas de protección social y salud no tienen los recursos necesarios y generalmente no pueden mantener el nivel de atención que la población demanda. Esto exacerba las desigualdades de género e interseccionales preexistentes, impactando desproporcionadamente a aquellos que ya están luchando por acceder a recursos, como es el caso de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Reconocer estas diferencias es fundamental para comprender el verdadero impacto de las emergencias de salud y para el diseño de respuestas adecuadas y efectivas y equitativas. A medida que la situación empeora y la recuperación económica siga siendo larga e incierta, es probable que los levantamientos sociales y un posible aumento de la delincuencia
contribuyen a la violencia física y sexual contra las mujeres y niñas. La relajación u omisión parcial o total de las medidas de sana distancia y protocolos para reducir el riesgo de infecciones por COVID en muchas regiones del país han provocado que el número de contagios en niños y adolescentes en México se hayan disparado en 2.600% en tan solo un mes y medio, sin contar que 46 infantes han perdido la vida por este virus que se mantiene con altos índices de letalidad en el territorio nacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al 4 de junio se han registrado 46 muertes de niñas, niños y adolescentes por COVID-19. Resulta además alarmante que entre el 12 de abril y el 4 de junio incrementó el número de casos de niñas, niños y adolescentes infectados con SARS-CoV-2, causante del COVID-19, pasando de 84 a 2.228 casos, es decir, 26 meses más en tan solo un mes y medio, según un análisis de la organización Save the Children. Las decisiones de política pública para responder a la crisis sanitaria y socioeconómica deben considerar de forma prioritaria la protección integral, el bienestar pleno de la niñez y adolescencia y la conciliación laboral con la vida familiar. Asimismo, ampliar programas para la protección social para la niñez y adolescencia, sobre todo para quienes viven en familias que laboran en el sector informal o que han perdido sus empleos. Paralelo a ello, reforzar una campaña de prevención recordando a la sociedad mexicana que los riesgos por COVID-19 aún están presentes y es necesario mantener las medidas de prevención recomendadas desde el inicio de la crisis sanitaria. Morelos cumple con la armonización legislativa en violencia política contra las mujeres y paridad. Se cierran brechas de desigualdad para el próximo proceso electoral, sanciones puntuales a quien ejerza violencia política contra las mujeres, nuevas reglas en el procedimiento especial sancionador, estas y otras reformas ya publicadas en el periódico oficial Tierra y Libertad este lunes, permitirán que el Estado de Morelos dé un paso firme para avanzar rumbo a la igualdad sustantiva. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos invita a los distintos poderes del Estado, diputadas, diputados, autoridades municipales y partidos políticos, junto con la sociedad civil, seguir avanzando de cara al próximo proceso electoral. La información completa la pueden encontrar en las páginas oficiales del instituto. No se desconecten, por favor, sigan en IMM Igualdad es la Señal, que aún hay más información relevante. Por mi parte es todo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias, Lilia Soberanis, por compartirnos como cada miércoles todo lo relacionado a las noticias nacionales, internacionales y locales. Y pues sí, efectivamente, Morelos se convirtió en un estado que junto con otros 14 ya han armonizado de manera legislativa el tema de la paridad y la violencia política contra las mujeres. El pasado lunes, como ya nos lo comentó Lilia, fue publicado en el Diario Oficial Tierra y Libertad de nuestra entidad este decreto que pues ya reforma varios códigos en el estado de Morelos que pues hacen posible la armonización en materia de paridad y violencia política contra las mujeres. En este sentido, las y los diputados de la 54 legislatura el día de ayer dieron una rueda de prensa junto con la presidenta del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos para compartir pues todo lo relacionado a esta publicación y al ejercicio de esta reforma y todo lo relacionado a la armonización legislativa. En ese sentido, vamos a escuchar en estos momentos la intervención de pues el diputado Alfonso de Jesús Otelo, diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, también a la presidenta Flor de Cire León Hernández y a la diputada Rosalina Mazari Espín, que pues nos compartieron el día de ayer en rueda de prensa pues todo lo relacionado a este decreto. La legislatura solventa una deuda histórica que se tenía con las mujeres, donde no tan solo ganan ellas, ganamos todos, porque el objetivo es común y con ello en Morelos estamos restaurando la democracia. Hoy más que nunca debemos estar motivados con lograr la justicia social, rechazar los odios, las polarizaciones, las revanchas y concentrarnos en lograr un pacto por Morelos, un pacto por la equidad
Esa es la invitación y hoy va por las mujeres, va por Morelos y va por México. Muchas gracias. Muy buenos días, apreciables medios de comunicación, diputadas, diputados. A nombre del Instituto de la Mujer como organismo autónomo constitucional, es nuestro deber informarles a las mujeres que en nuestra entidad, atendiendo tanto el llamado de la Secretaría de Gobernación, del Congreso de la Unión, desde que se aprobó a nivel federal todo este proceso de armonización, nos dimos a la tarea en la entidad de poder fortalecer el trabajo para que desde el mecanismo de la Mesa de Armonización Legislativa, este mecanismo está desde el CEPACE, que es históricamente la primera vez que este espacio trabaja de manera coordinada con el Congreso del Estado para responderle a la vida de las mujeres. Se ha logrado tener un trabajo coordinado, como bien lo señaló el presidente del Congreso, para que podamos atender también la recomendación número 23 de la CEDAW, en donde nos pide romper toda barrera institucional que nos ha impedido poder avanzar en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Quiero resaltar el trabajo de asesores y asesoras que de las diferentes diputados y diputadas hicieron un trabajo extraordinario durante 9 días. A partir de esta mañana, en la entidad contamos ya con un decreto que permite a las mujeres en este proceso electoral que está por iniciar cerca de 90 días, un panorama que les dé la oportunidad de trabajar libres de violencia para poder participar en su derecho a la participación política. Este es un gran avance de nuestra entidad, junto con 14 entidades más lo están logrando. Y desde mi facultad como presidenta del instituto hago un llamado para que podamos avanzar en lo ya logrado y empecemos a implementar este decreto para que en estas próximas elecciones aseguremos a las mujeres esta posibilidad, participar en condiciones de igualdad y hacerlo libres de violencia. Refrendamos nuestro trabajo con cada diputada y diputado, como lo refrendamos con todos los poderes del Estado, porque nuestro interés superior es contribuir a la progresividad de los derechos de las mujeres, por la vida y la libertad de las mujeres. Muchísimas gracias. En beneficio de las mujeres morelenses. Yo quiero reconocer aquí el trabajo de las diputadas y de los diputados que trabajaron en este decreto. Es importante también subrayar que fueron 2 leyes en donde se hicieron reformas y se hicieron adiciones. En la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia tendrá como principal objetivo adicionar la definición legal de violencia política contra las mujeres en razón de género y reconocer que esta conducta ya será un ilícito. También otorga al INPEPAC y a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Estatal Electoral atribuciones para coordinar las acciones en contra de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Establece específicamente las 22 conductas a través de las cuales se manifiesta la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, entre las que se encuentran obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, así como ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económico, patrimonial contra una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores. Además, prohíbe a cualquier persona que haya sido condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género ser candidatos a la gubernatura del Estado, a diputaciones o a integrantes de los ayuntamientos. De igual manera, obliga a los partidos políticos a realizar los registros de candidaturas para alcaldías, sindicaturas, regidurías, garantizando el principio de paridad de género. Por otra parte, otorga al Consejo Estatal Electoral las atribuciones, entre otras, de ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, difundida en radio o televisión local
cuyos contenidos identifiquen violencia política contra las mujeres en razón de género. Se prevé al menos 4 medidas de reparación integral en caso de violencia política contra las mujeres en razón de género: indemnización, restitución del cargo o, en su caso, disculpa pública y acciones de no repetición. Se establece el procedimiento por bloques a cargo del INPEPAC para evitar que a algún género le sean asignados los distritos con votación más baja. Esto es algo muy importante porque normalmente los partidos políticos van asignando las candidaturas por paridad de género, pero curiosamente se fijan en los distritos perdidos y son los que se les dan a las mujeres para que sean candidatas. Eso ya no va a ser posible. Algunas de las 22 conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razones de género. Se prevé un procedimiento especial sancionador. Esto es algo bien importante para sustanciar las quejas o denuncias relativas a la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como el otorgamiento de las órdenes de protección que correspondan, como pueden ser retirar la campaña violenta, suspender el uso de prerrogativas, suspensión del cargo partidista y otras contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiero agradecer a todas las organizaciones, a los colectivos, a las diputadas y a los diputados, que, como dice la presidenta, la arquitecta Flor de Siré, nos dimos a la tarea de estar trabajando, revisando, estudiando y analizando. Subió al Pleno el decreto. Este decreto fue aprobado por 13 entre diputadas y diputados. Dimos el número para que esto haga mucho en este tema. Quienes hemos hecho campaña, hemos sido víctimas también de violencia política por condición de género, y también qué bueno que hoy ya las mujeres podrán tener los espacios al hablar de paridad de género de manera horizontal y transversal, porque podrán acceder a ser síndicas, regidoras, diputadas y también, bueno, a nivel federal, pues, senadoras, diputadas federales, y la gobernatura. Eso es algo que se gana con votos, pero creo que más adelante podemos ir avanzando en este tema. Eso es una decisión ciudadana. Por último, quiero reconocer también al presidente del Congreso todo el trabajo que vino realizando al interior de las diputadas y de los diputados para concientizar lo importante que era aprobar una reforma que tuviera como principal objetivo lo que acabo de mencionar, pero también era una reforma electoral que contenía muchas bondades y que desafortunadamente, bueno, ya no fueron aprobadas, pero esta sí logró salir adelante, y es algo que se lo brindamos con todo respeto a todas las mujeres del estado de Morelos. Se lo merecen. Que viva la paridad de género y, por supuesto, erradicar la violencia por condición de género. Muchas gracias. Bueno, y también para pues informar a la ciudadanía en relación a las implicaciones de estas reformas, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos emitió ayer pues un pronunciamiento a través de redes sociales y a medios de comunicación, en el que pues explica más a profundidad lo que significa para las mujeres de nuestro estado estas reformas. Vamos a escucharla. Morelos cumple con la armonización legislativa en violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad. Se cierran brechas de desigualdad para el próximo proceso electoral. Sanciones puntuales a quien ejerza violencia política contra las mujeres. Nuevas reglas en el procedimiento especial sancionador. Siguiente paso, materializar estas reformas. El decreto número 690, publicado el 8 de junio del presente, en el periódico oficial Tierra y Libertad, por el que se reforman diversos artículos, se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, es un importante logro en nuestra entidad en materia de derechos humanos para las mujeres.
Morelos ha sido un referente nacional para generar acciones afirmativas en procesos electorales anteriores que derriban obstáculos que ponían a las mujeres en condiciones de desventaja en el ejercicio de su participación política. Estas reformas ya publicadas permitirán para el Estado de Morelos dar un paso firme para avanzar al rumbo de la igualdad sustantiva. Trabajar en materializar este decreto es ahora nuestro horizonte. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos invita a los distintos poderes del Estado, a las diputadas, a los diputados, a las autoridades municipales, a los partidos políticos, que junto con la sociedad civil podamos seguir avanzando de cara al próximo proceso electoral, desde septiembre de este presente año hasta junio del 2021. Tenemos una gran oportunidad de cerrar las brechas de desigualdad en materia de participación política. Desde este organismo autónomo estamos para trabajar con todas las instancias de gobierno para mejorar los mecanismos que permitan el avance de los derechos de las mujeres, para fortalecer lo ganado y trabajar en la implementación de lo aprobado, hacer realidad la paridad en todo y la participación política de las mujeres libre de violencia. Aspiramos a que el interés superior de la progresividad de los derechos de las mujeres nos convoque a fortalecer cada paso andado, que nuestra entidad significó un trabajo interinstitucional comprometido y coordinado de la mano con la sociedad civil. Este es sin duda un gran logro para todos y para todas, y un gran paso para nuestro Estado. Avancemos ahora hacia un nuevo pacto político para resolver los pendientes en materia de los derechos de las mujeres, y sigamos adelante. Ella fue la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desiree León Hernández, y sobre el mismo tema nos va a platicar la especialista en armonización legislativa que estuvo en los trabajos interinstitucionales para el logro de estas reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, Mayra Blancarte. La Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia para las Mujeres, que en el Estado de Morelos se conforma por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, el Congreso del Estado con todas y todos sus diputados y diputadas, así como el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. En esta ocasión trabajó de manera coordinada y conjunta con el INPEPAC, con el Tribunal Electoral para el Estado de Morelos y con sociedad civil para proponer una serie de reformas, las cuales las vemos reflejadas en el decreto 690 publicado el día de ayer, 8 de junio, en el periódico oficial Tierra y Libertad. Estas reformas se trabajaron en cumplimiento a la armonización en materia de violencia política de género y paridad, que estableció la Constitución Federal y las leyes generales en las recientes reformas de la Federación en esta materia. Las reformas a las que estoy haciendo referencia ya son vigentes en nuestra entidad a partir del día de ayer, que fue su publicación, y estas mismas establecen una integración paritaria de ayuntamientos y del Congreso. Se estableció una fórmula a fin de que el Consejo Estatal aplique la norma para lograr órganos paritarios. Así también se habla de un procedimiento sancionador con nuevas reglas en las cuales se va a abordar la violencia política en tiempos más puntuales. Así también se consideró en esta reforma la importancia de tener medidas para poder salvaguardar a las mujeres que son víctimas de violencia política. Estas medidas van desde retirar publicidad que dañe la imagen hasta salvaguardar con medidas estipuladas en el Código Penal para el Estado y poder cuidar la integridad de las víctimas. Estas reformas también incluyen que en el ejercicio de los recursos los partidos políticos no menoscaben los derechos de las mujeres. Ella fue la especialista en armonización legislativa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Mayra Elizabeth Rosas Blancarte, a quien tendremos en otros programas para que nos platique más a profundidad todavía cada una de las acciones que implican toda esta armonización legislativa en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Con esto nos vamos, no sin antes recordarles que tenemos 3 centros de atención externa en Cuernavaca, Tetecala y Temisco. Pueden encontrar direcciones y teléfonos en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Recordarles que tenemos línea segura, 4 números telefónicos, 24 horas con especialistas para atención psicológica y legal, y que pueden consultar también el plan de seguridad para mujeres en nuestra página www.imm.org.mx. También recordarles que de lunes a viernes tenemos la cartelera digital Cultura de Género, en donde pues tenemos una serie de invitadas y colaboradores que hacen posible que podamos seguir compartiendo y dialogando a través de estas plataformas digitales. Y pues con ello nos vamos a la frase feminista de la semana, que va a estar a cargo de Charlotte Anna Perkins. Ella fue una intelectual estadounidense multidisciplinar, pues activa en la defensa de los derechos civiles de las mujeres a finales de 1890 y mediados de 1920. Su utopía Herland, escrita en 1915, es considerada la precursora de la ciencia ficción feminista moderna. Y bueno, pues vamos a escuchar esta frase que dice: no hay un pensamiento femenino, el cerebro no es un órgano sexual. Transformar los paradigmas que pues hacen y perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Igualdad es la Señal. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.